llamo Ramírez Daniel y como veníamos trabajando en la tercera actividad de historiografía, trabajamos con los compañeros sobre la escuela de los anales y la revolución historiográfica que ésta trajo consigo. La escuela de los anales se divide en 4 generaciones. Primera generación, que surge en el año 1929 con la publicación de la revista Historia, Economía y Sociedad, publicada por sus mayores exponentes y fundadores de la Escuela de los Anales, Lucien Febvre y Marc Bloch. En 1929 surge una gran depresión mundial, como definen algunos historiadores, el crack del 29. Es un contexto de entreguerra. Lo que pretendía explicar esta escuela historiográfica, recibiendo aportes constantemente de otras disciplinas como la sociología, la geografía, la antropología o la psicología, era explicar los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial. La escuela de los anales rechazaba la forma del historicismo clásico de explicar la historia, ya que este se basaba en una exposición lineal de los hechos y se basaba en cuestiones políticas y militares únicamente. La escuela de los anales lo que pretende es hacer un análisis total, digamos, de lo social y de lo económico. La segunda generación surge en el año 1944 en el contexto de fin de la Segunda Guerra Mundial y también en el inicio de la Guerra Fría. La segunda generación tuvo muchas continuidades de la primera, ya que estuvo mucho tiempo influenciado por Lucien Febvre. En el año 1956 es que Fernando Braudel se hace cargo de la revista de los anales. Fernando Braudel, el nuevo director, en base a su obra El Mediterráneo, él incorpora los conceptos de tiempo y espacio, tiempo de larga duración. Es un tiempo histórico correspondiente a las estructuras, un proceso o un desarrollo histórico que se da en un largo tiempo. También se centra en la geografía histórica, estudia las relaciones del hombre, la sociedad, el medio o el entorno que le rodea y también lo que influye en el desarrollo histórico de una sociedad, digamos. Tiempo de media duración son los cambios que se van dando gradualmente en las estructuras políticas, sociales y económicas. Son cambios que van más allá de las generaciones en las cuales define las nuevas características, cambios que hay, definiendo las nuevas características de una sociedad. Por último, nos referimos al tiempo de corta duración, que son los hechos cotidianos, los accidentes, o sea, algo importante que puede pasar en el día a día. Tercera generación de la Escuela de los Anales. A partir del año 1968 se da el ingreso de nuevos jóvenes historiadores en dicha escuela. Y es a partir del año 1972 donde se produce el retiro de Braudel, de una fragmentación intelectual en los anales, ¿no? Y ella destaca el surgimiento de una historia cuantitativa. Otro hecho significativo es la aparición de las mujeres dentro del grupo de investigación por primera vez. También dejan de preocuparse tanto por la historia económica y centrarán sus intereses por la superestructura cultural, debido a una reacción ante los mayores representantes de la historia de las mentalidades fueron Jacques Le Goff y Georges Duby. Ambos eran medievalistas. Le Goff trató el flotante sentido del tiempo en la Edad Media y el nacimiento del purgatorio y algunas ideas del más allá, conectando los cambios intelectuales y los cambios sociales. Duby era un historiador económico, entró el interés por la historia de las ideologías, la reproducción cultural y la imaginación social, relacionándolo con las historias de las mentalidades. Y plantea que la ideología no es pasiva, sino que tiene un plan para poder sobre la sociedad. En esta tercera generación que hay un vuelco hacia la antropología cultural o simbiótica. Se hace más seria la intención de incursionar en otras disciplinas en los años 70 y 80 y esto que va a aparecer en la microhistoria de la que estoy hablando, casos particulares o locales para realizar un análisis microscópico que le permita luego generalizar. También en esta tercera generación se da un retorno al tema político. El retorno a lo político fue una reacción contra Braudel, que lo terminó. Se redescubre la importancia que tiene la acción frente a la estructura.
y se vincula con la cultura política, la importancia de las ideas y de las mentalidades. El retorno a lo político reactivó el interés por la narración de los acontecimientos. Los historiadores de anales nunca habían planteado la cuestión de si por lo menos algunos acontecimientos pueden modificar las estructuras, en lugar de simplemente rechazarlos como creen. Y si nos preguntáramos hasta qué punto es nueva la historia de anales, una posible respuesta sería que fue una de las muchas rebeliones ante la antigua historia, y algunos de sus logros fueron la historia orientada por problemas, la historia comparada, la psicología histórica, la geohistoria, la historia a larga duración o a largo plazo, la historia serial y antropología histórica. Por otra parte, la conquista de extensos territorios, de la conducta humana para la historia, el consecuente descubrimiento de nuevas fuentes históricas y la creación de nuevos métodos, que también se vio favorecido por la colaboración interdisciplinar, serían algunos de los aspectos generales que engloban a esta tercera generación de la Escuela de los Anales. La cuarta generación de la Escuela de Anales. Los años 80 se producen cambios en el análisis histórico producto de nuevos fenómenos que atravesó a todas las escuelas y corrientes historiográficas. En este marco, el secretario de la revista Anales, Le Petit, lanza una editorial en el año 1988 dando cuenta de este nuevo desafío que tenía la historiografía en general y del giro que pretendía realizar la Escuela de Anales a partir de ese momento. La caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania abre un proceso de liberalización y democratización en los países europeos orientales que culmina en 1991 con la caída de la propia Unión Soviética. Ese fenómeno, más la aparición de nuevos movimientos sociales y nuevos fenómenos históricos, trajo consigo la necesidad de revisar los paradigmas que hasta ese momento estaban vigentes, buscando comprender estos nuevos fenómenos. Con su cuarta generación que sigue vigente hasta nuestros días, la Escuela de Anales se caracteriza por revisar y compilar los planteos de las dos primeras generaciones y el abandono definitivo de los planteos de la muy criticada tercera generación, reemplazando lo que es el estudio de las mentalidades por un enfoque más relacionado a lo que son las prácticas culturales. Dentro de esta generación tenemos a las corrientes narrativistas, neonarrativistas, la nueva historia sociocultural y la nueva historia antropológica. Y entre sus referentes encontramos al propio Le Petit, que le da ahí un enfoque a la izquierda, Revel, Bourdieu y Roger Chartier. Durante esta cuarta generación se produjo una renovación de la historia económica y social, la recuperación de la idea de la historia global y de los tiempos largos, un mayor respaldo en las demás ciencias sociales, mayor énfasis la historia cultural, la metodología de la historia como problema, el método comparado y la historia interpretativa. Las generaciones de Anales en la actualidad conviven, hay todavía historiadores que se enfocan más en los planteos de la tercera o de la segunda generación de Anales. Sin embargo, la que está vigente ahora, modernidad, donde hay un análisis fragmentado de todas las ciencias sociales. Bueno, muchas gracias. Martín Oliveira para cerrar.